el libro de Samuel capítulo 24, del 1 al 7, estos versículos que nos demuestran claramente la valentía y cómo Dios no se había equivocado cuando decía: David es un hombre con un corazón semejante al mío. Veíamos en el relato bíblico que Saúl había 3.000 hombres, perseguía, como dije, hasta por donde andaban las cabras monteses como perros sabuesos buscándolo a David. Pero mire usted cómo Dios nos demuestra el corazón que tenía David, el temor que le tenía a Dios, el respeto que tenía por el Señor, porque Dios era el juez, sigue siendo el juez. David tenía la oportunidad de haber hecho justicia por su mano propia. Tendido Saúl a la puerta de la cueva, cuando entra Saúl desde afuera y encandilado por el sol hacia el fondo de la cueva para resguardarse del sol y descansar, no pudo ver que dentro de esa cueva era la casa donde usaba David con sus hombres. Ustedes fíjense en David, desde lo oculto, desde las tinieblas, podía ver a Saúl tranquilamente durmiendo en la puerta de la cueva. Y los hombres, los 600 hombres que estaban con David, le decían: esta es la oportunidad. ¿Qué estás esperando, David? Lo matás a Saúl y se terminan nuestros problemas. Matás al monarca y se terminan nuestras peripecias en el desierto. Es solo unos pasos y se termina. Saúl, cansado de la persecución, de andar entre las montañas, estaba rendido, pero completamente dormido. Se acerca a David y solamente le corta la punta del manto con mucho temor. Pero cuando él le corta la punta del manto a Saúl, su conciencia comenzó a trabajar en su interior y a remorderle la conciencia, porque Dios no se había equivocado cuando dijo: este hombre tiene un corazón semejante al mío. David tenía temor del Señor, lo respetaba, lo honraba. Él había tenido la oportunidad de haber sacadose el problema de encima con un solo golpe de espada. Pero era más grande el temor que tenía hacia Dios, el respeto que tenía de respetar los tiempos de Dios, que no hizo justicia por su mano propia. Me imagino cómo estarían los que estaban en el fondo de la cueva. Vuelve con el trocito del manto y no podía hacer callar a los hombres. Estaban furiosos, lo querían matar, y David tuvo que calmarlo y decirle: no vamos a hacer eso, vamos a esperar, porque David se dio cuenta en ese mismo momento que al verle cortado la túnica podía haber provocado un desastre, porque ellos eran solo 600 y había 3.000 hombres afuera. Estaban en desigualdad de condiciones, podía haber estallado una batalla y los podían haber aniquilado a todos. Pero la prudencia de David, el temor de Dios estaba en el corazón de David, el respeto que Dios había puesto en ese corazón sensible y humilde, hizo que David perdonara a este hombre perverso, a Saúl. Cuando se despierta Saúl y se va afuera y hace unos metros para poderse reencontrar con su ejército, David lo llama. Y ustedes imagínense la sorpresa de aquel hombre, de aquel monarca, cuando lo ve a David salir de la puerta de la cueva, y ahí se dio cuenta el peligro que había corrido. Él ahí se dio cuenta que estaba en peligro su vida, y se dio cuenta en ese mismo momento que David era mejor que él, porque habiéndolo tenido en sus manos, no lo mató, lo perdonó, por temor y por respeto, y dijo: no puedo poner mis manos sobre el ungido del Señor, no puedo hacer lo que solo a Dios le toca hacer. Dios es el juez de la historia, Dios es el que toma y hace las cosas como dice: mía es la venganza, yo le daré el pago. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa virtud de perdonar. Hay otra de las razones que David tenía para no darle muerte a Saúl, consistía y reconocía que Dios estaba por encima de todos. Dios era el verdadero juez y David estaba dispuesto a poner su causa en las manos de Dios. Saúl se dio cuenta en ese momento el razonamiento de David y lloró amargamente.
Cuando se da cuenta Saúl de lo injusto que había sido con David, de cómo lo había perseguido injustamente, movido por su envidia, movido por sus celos, llora y le pide por favor que cuando él sea rey, le haga una promesa que no destruiría su descendencia. David se lo promete de buena voluntad y dice la palabra de Dios que por un tiempo Saúl dejó en paz a David, no lo persiguió más. Pero nosotros vemos en el Salmo 25 que refleja la actitud de David en esta y en muchas otras pruebas. Comienza apartando su alma de todas las circunstancias terrenas y encaminándolas a Dios con un deseo ferviente y una oración sincera. Confía en Dios, Él no te va a fallar. ¿Cómo podemos entender que todo lo que David quiere es seguir andando en comunión con Dios? Sabe que para hacerlo necesita conocimiento, iluminación, dirección y enseñanza. Quiere conocer los caminos de Dios en su propia experiencia. Busca la ayuda de Dios a fin de que la verdad de la palabra divina se convierta en una realidad viviente en él. Es lo que nosotros tratamos de decir todos los días. Nuestra propia experiencia, nuestra propia realidad, que Dios se haga una realidad en nuestra vida. Que no sea para nosotros como lo fue para Gedeón al principio antes de que se le presentara el ángel, como fue para Job, cuando decía en el libro de Job 42:2, te había escuchado de oídas, no había entendido, pero ahora te conozco. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una experiencia personal con el Señor. Entonces, cuando nosotros priorizamos la voluntad de Dios a la nuestra, vamos a tener la capacidad que tenía David, de demostrar en un momento tan oportuno de haber terminado con sus penurias en el desierto, matar a David y terminar el problema. Pero los tiempos son de Dios, no son nuestros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Me entiende, hermano querido? Por eso esta palabra, yo quiero que la palabra de Dios se haga carne en nuestro corazón, que quede, que por sobre todas las cosas reconozcamos que Dios mismo es nuestra salvación, que cada uno podamos tener la integridad de poder confiar todas las áreas de nuestra vida al Señor. Porque no es solamente a veces la demostración, porque a veces los deseos de venganza son perjudiciales en nuestra vida. Y aquí vemos a alguien que tenía todo el derecho del mundo de haber terminado con su problema. Sin embargo, no lo hizo. Priorizó ante que su voluntad a la de Dios. Le dio la oportunidad a Dios que Él tomara venganza por sí mismo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos aprender de lo que dice la palabra, de los hombres, de las mujeres y aún de aquellos que se equivocaron, aún de aquellos que cometieron errores, aún de todo eso que está establecido en la palabra de Dios, para que vos y para que yo podamos sacar modelos a seguir en sus errores y en sus virtudes. Las virtudes están para que la imitemos, los errores de los hombres están para que nosotros no lo cometamos. Hoy tenemos un manual de vida para seguir, es su palabra. ¿Para qué vamos a vivir de los sueños de otro? ¿Para qué vamos a vivir de lo que vive el otro? ¿Por qué no vivir y sacar de este manantial de vida que es su palabra agua fresca cada día para saciar nuestra sed interior? ¿Para qué vamos a ir a beber el agua que el otro nos da o nos da lo que el otro tiene? No, porque si yo tengo una fuente inagotable que es la palabra de Dios y tengo la capacidad de poder sacar de esta roca de agua viva agua para mi propia sed. Jesús va a saciar todo lo que te hace falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Y dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo te lo voy a dar de regalo, yo te lo voy a dar de añadidura. Y esta palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. Dios va a respaldar su palabra, lo que está escrito, lo que Él estableció.
esa palabra Dios la va a respaldar con su presencia, con su espíritu y con su poder, porque la palabra de Dios tiene poder para romper todo plan del enemigo. Entonces yo te animo en esta mañana que puedas decirle: Señor, ayúdame, como yo aprendí de esta palabra, como cada uno de nosotros podemos aprender de esta palabra. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Claro que sí, claro que nos cuesta perdonar. Sí, es verdad, es una lucha constante, porque a veces el viejo hombre quiere surgir en nosotros, y esos deseos a veces de hacerla nuestra están, todos los días tenemos que luchar con esto, hermano. No es que solamente en una oportunidad, es una lucha constante, diaria. Pero ahí está lo que hizo David: lo mato, como le decían sus amigos, matalo y terminar con el problema, o le damos la oportunidad y priorizamos la voluntad de Dios, que dice: mía la venganza, yo daré el pago. Desecha la ira, desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacer lo malo. Preséntate delante del altar de Dios como un sacrificio agradable. Que Dios te bendiga mucho y que cada mañana podamos aprender algo de la palabra de Dios. Un abrazo y una bendición.